La distribución normal es quizás el más importante de los conceptos en estadística. Todo lo que hacemos en estadística inferencial es esencialmente basado en datos que hasta cierto punto están basados en una distribución normal. Así que lo que quiero hacer en este video o en esta hoja de cálculo es esencialmente darles un entendimiento profundo de lo que es esta distribución, tanto como sea posible, para que por el resto de tu vida tú sepas qué es la distribución normal, su fórmula, cómo se usa, etcétera. Así que esta hoja de cálculo, así como sabes, es descargable en www.khanacademy.org/downloads y hasta ahí, bueno, ahí puedes ver todo lo que se puede descargar, /normalintro.xls y ahí se puede descargar esto. De cualquier forma, si vas a la Wikipedia, puedes encontrar ahí tecleándole distribución normal. De hecho, déjenme poner mi herramienta de pluma. Esto es lo que van a encontrar. Literalmente yo copié y pegué esta fórmula de la Wikipedia. Pero bueno, esta sigma de aquí, por ejemplo, esa es la desviación estándar de la distribución. Vamos a jugar un poquito en esta gráfica con eso para ver qué significa. Y digo, ya sabemos lo que significa la desviación estándar, pero esta es la desviación estándar de esta distribución, que es una función de densidad de probabilidad. Y te sugiero que vean de nuevo los videos de funciones de densidad, porque es un poquito difícil saltar de la distribución binomial, que es discreta, a la normal, ¿no? Por ejemplo, en la binomial teníamos valores discretos, es decir, por ejemplo, nos fijábamos en el histograma, pero en una probabilidad continua no podemos decir cuál es la probabilidad de obtener un 5. Necesitamos decir la probabilidad de estar entre algunos valores, digamos entre 4.5 y 5.5. Y ahí tendremos, no sé, en algún rango, ¿no? Entonces nuestra probabilidad lo podremos leer en esta, no la podemos leer en la gráfica, sino que vamos a calcular el área bajo la curva. Esta área. Así que para los que ya saben cálculo, si P de X es la función de densidad de probabilidad de una distribución normal, bueno, en general no es una distribución normal, pero casi siempre, digamos que queremos calcular la probabilidad de que mañana lluevan entre 4.5 y 5.5 pulgadas de lluvia. Entonces vamos a tener la integral de 4.5 a 5.5 de la función de densidad de probabilidad, que en este caso es la que está acá arriba, de P de X de X. Así que ese es el área debajo de la curva. Para los que no han visto cálculo, les sugiero que vean los videos, toda la lista de videos. Así que estamos obteniendo todo el área de 4.5 a 5.5 debajo de esa curva. Y esto es difícil de encontrar analíticamente, pero no numéricamente. Porque bueno, como encontramos la integral de esto, podemos aproximarlo. Una forma de aproximarlo es, por ejemplo, como lo hacíamos en general con integrales, ¿verdad? Usar el área de este trapezoide. Y digamos, aquí podemos figurarnos el área de este trapezoide, ¿verdad? Pero también podríamos tomarnos el punto medio de la base y déjenme cambiar de color porque ya se está volviendo esto muy verde. Así que tomamos el punto medio, digamos, tomamos esta altura que está dada por la función y multiplicamos por la base para obtener el área de este rectángulo, que puede ser una muy buena aproximación, ¿verdad? Porque del lado derecho tenemos un excedente de área que es la que, o parece como que la que le falta del lado izquierdo. Así que esto es lo que voy a hacer en este video. Vamos a aproximar el área debajo de la curva y dar un buen entendimiento de lo que es la distribución normal a partir de una binomial, que esencialmente es, si uno tiene muchos intentos de un experimento, digamos, lo que es interesante de la distribución normal, digamos, si esta es la gráfica, esto en otras palabras es lo que la gente le llama el teorema del límite central, que es una de las cosas más interesantes del universo, el teorema del límite central. No lo voy a demostrar aquí, pero esencialmente nos dice que si tenemos algún tipo de fenómeno, digamos, tirar monedas, ¿no? Y lanzamos muchas monedas, todas ellas son independientes de cada uno de los otros intentos. Entonces, si tomamos la suma de cada una de esas variables y aproximamos por un número infinito de ellas, tendremos una distribución normal. Lo que es interesante a partir de estos intentos es que
bueno, realmente nunca tomé que fuera una distribución normal cada uno de los intentos de la moneda. Simplemente podíamos hablar de interacciones moleculares en algún compuesto X que interactúa con otro compuesto Y no sé, puede no tener una distribución normal, pero lo que pasa es que si tomamos la suma de una infinidad de este tipo de interacciones, entonces tendremos al final una distribución normal. Y eso es, por eso es tan importante esta distribución, aparece en la naturaleza todo el tiempo. Y si tomamos puntos o datos de algún fenómeno muy complejo, la suma, seguramente la suma de una infinidad de este tipo de intentos va a parecerse muy bien a una distribución normal, ¿ok? Entonces, de cualquier forma, vamos a digerir esto un poco más. Déjenme reescribir todo esto. Esto es lo que encontrarán en la Wikipedia, ¿no? Reescrito como a lo mejor de esta forma. 1 entre sigma por la raíz de 2pi. Y aquí la exponencial es tomar e a la este exponente, ¿verdad? Que es menos x menos la media al cuadrado entre 2 sigma cuadrada, pero sigma es la desviación estándar y sigma cuadrada es la varianza, ¿verdad? Así que como ya sabemos, todas estas letras griegas realmente lo que nos está diciendo es la altura de una función de distribución, ¿ok? Entonces, digamos que esta distribución es, no sé, qué tan lejos viven al norte la gente de mi casa. Ok, no, bueno, no fue muy buen ejemplo, digamos, la altura. Digamos que la media es 5.9 y esto nos dice que si ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que tiene 5 pulgadas más alto que el promedio? ¿Sale? Entonces aquí pone uno el 5 en la X y entonces tendremos una desviación estándar conocida, conocemos la varianza, la media y simplemente colocamos el valor que nosotros queramos encontrar, digamos en este caso 5. Ahora bien, no podemos saber cuál es la probabilidad de encontrar exactamente una persona que tiene 5, ¿verdad? Podríamos dar un rango a lo mejor entre 4.9 y 5.1, ¿verdad? Porque es infinitamente imposible que sea exactamente 5.9, ¿verdad? O cualquier número. Así que así es como usamos esta función, que es muy fuertemente usada, les digo, aparece en todo lo que es la estadística inferencial y espero que te familiarices con esto. Espero que eso ocurra. Así que déjenme jugar un poquito con la intuición de cómo funciona todo esto. Si fuéramos a tomar esto, y voy a recurrir a tu memoria, si pudiéramos reescribir esto, digamos que la sigma lo pudiéramos escribir dentro de la raíz, tendríamos 1 entre 2pi por sigma cuadrada. ¿Okay? Casi nunca se escribe de esta forma, pero bueno, al menos sigma cuadrada representa a la varianza, ¿verdad? Y así, de hecho, eso se puede calcular. De hecho, se calcula antes que la desviación estándar, ¿verdad? Y esto multiplicado por e a la menos un medio. Simplemente tomamos el resto. Ajá. Y lo escribimos como x menos mu sobre sigma. Y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y este tipo de expresión clarifica mucho más. Porque, ¿qué es esto? X menos mu es la distancia que hay entre cualquier punto, bueno, el punto que queremos encontrar, digamos este de aquí. X menos mu es la distancia que hay de ese punto a la media, ¿verdad? Y si dividimos entre sigma, que es la desviación estándar, y es esta medida, lo que nos dice es cuántas desviaciones estándar caben en esa distancia. De hecho, esto es lo que llamamos la z estándar de la que hablamos en otro video. Y si elevamos al cuadrado, oh, pero me faltó multiplicar por menos un medio, ¿verdad? Pero miren, fíjense, si tengo e a la menos un medio por a, esto es e a la a, y todo esto a la menos un medio, ¿verdad? Así que tomamos el exponente y realmente estamos tomando este número y dividiendo entre la raíz cuadrada. Así que esto déjenme reescribirlo como 1 entre la raíz de 2pi por sigma cuadrada por... Y ahora vamos a jugar con la formulita de los exponentes, ¿verdad?
los invito a que me manden un email si empiezan a ver de dónde sale todo esto. Otra vez, creo que está muy bien que veamos distintas fórmulas. Por ejemplo, aquí vuelve a aparecer pi y e como en la fórmula de Euler, ¿no? Son números que están relacionados y que nos hablan mucho de cómo está hecho el universo, ¿verdad? Así como la fórmula de e a la i pi igual a -1, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier forma, déjenme reescribir esto como e a la x menos mu sobre sigma al cuadrado, y todo esto lo elevo a la -1/2. ¿Y qué significa elevar a la -1/2? En realidad significa tomar raíz y dividir entre eso, ¿verdad? Así que esto lo podemos reescribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la varianza, que es sigma cuadrada, por e a la... Esencialmente estamos elevando a la z, al puntaje z, ¿verdad? Y al cuadrado. Todo esto es el puntaje z. Ajá. Y esto al cuadrado. Y luego todo esto se ve bastante claro, ¿verdad? Tenemos 2pi por la varianza por e a la z cuadrada. Y sacamos la raíz cuadrada y luego tomamos el inverso, el recíproco, ¿verdad? De cualquier forma, creo que es bueno e interesante jugar con las fórmulas. De esa forma, cuando veas estas fórmulas por el resto de tu vida, ya vas a saber de qué estamos hablando, ¿no? Que es la distribución normal. Pero bueno, con esto dicho, vamos a jugar con los parámetros de la distribución normal. En esta hoja de cálculo he graficado la distribución. Puedes cambiar, digamos, los parámetros, estos cuadritos en azul. Así que ahorita estamos graficando la distribución normal con media 0 y desviación estándar 4, ¿no? Digamos, entonces la varianza es 16. Así que, ¿qué pasa si movemos la media de 0 a 5? Ups, la gráfica se movió hacia la derecha por 5 unidades, ¿verdad? Estaba centrada aquí y ahora está centrada en 5. Ahora, ¿qué pasa si ponemos -5? Ahora toda la campana se movió 5 unidades a la izquierda del centro. ¿Qué pasa si cambiamos la desviación estándar? La varianza es el promedio de las distancias cuadradas de la media, ¿verdad? Ok, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Así que, bueno, es, digamos, más o menos el promedio de las distancias a la media. No tan así, pero bueno. Vamos a cambiarlo. Vamos a ver qué pasa. Cuando cambiamos la desviación estándar, 2. Entonces la gráfica se parece cada vez más a la media, ¿verdad? Si hacemos, digamos, la desviación estándar igual a 10, todo se empieza a apachurrar. Ahora, esta gráfica, por supuesto, se extiende en toda la recta, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos un número corto de valores en donde está concentrado la probabilidad, aunque está definida la función en toda la recta real. Por ejemplo, si tenemos una desviación estándar de 10, hay una ligera probabilidad de obtener un 1000, pero es muy baja. Hay cierta probabilidad, pero es muy baja, ¿ok? Por ejemplo, la probabilidad de que todos los átomos de mi cuerpo se arreglen de alguna forma cuando me siento, bueno, a lo mejor tardará la vida del universo para que eso ocurra, pero bueno, esto puede describir que puede pasar cualquier cosa, aunque de forma muy poco probable. Así que de lo que he hablado en esta distribución, puedes figurártelo en una distribución normal que no puedes representar lo que vale la probabilidad en cada punto, ¿verdad? Sino que tienes que dar la probabilidad de que esté entre dos valores. Digamos, si esta es nuestra distribución y yo quiero saber cuál es la probabilidad de, digamos, no sé qué fenómeno es este, pero de obtener un 0, digamos que sea exactamente 0, la probabilidad es 0. Debería usar menos el número 0, pero justamente el área debajo del 0 no hay área, es una línea, así que tenemos que dar una probabilidad entre dos valores. Digamos, no sé, entre menos... De hecho, lo puedo poner aquí arriba. Puedo decir la probabilidad entre menos 0.005 y 0.005. Bueno, está redondeado, dice que está cerca al 0. Déjenme hacerlo con otros números, digamos, entre -1 y 1. Me calculó que era el 7%, ¿ok? Y esto lo hizo en un segundo, así que déjenme ver qué es lo que hizo. Entre 1 y -1, lo que está haciendo Excel
Digamos, estamos entre -1, que es más o menos por aquí, y 1 por acá. Estamos calculando el área debajo de la curva. El área debajo de la curva para estos dos valores. Digamos, desde cálculo sabemos que esa área la podemos encontrar como la integral desde -1 a 1 de esta función, la p de x, donde la desviación estándar sigma es 10 y la media es -5. Así que estamos calculando para este ejemplo la integral de la función de distribución de la normal, que es 1 entre sigma, que es 10, por la raíz de 2pi, por e a la -1/2 por x menos la media, que es -5. Así que realmente tendríamos 5 positivo, ¿verdad? Así que sería x más 5 sobre la desviación estándar, que es 10. Y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y esto respecto a x. Esto es lo que nos está encontrando, este 7% o lo que es equivalente a 0.07. Eso es lo que estamos encontrando. Desafortunadamente, evaluar esta integral de forma analítica es muy difícil, así que lo vamos a hacer numéricamente. Y una forma fácil relativamente de hacerlo, bueno, no tan fácil, pero bueno, se ha definido una función que es una herramienta muy buena para calcular este tipo de áreas. Esta herramienta es la función de distribución acumulativa, vamos a denotarla así, y es una función que depende de x. Nos da el área debajo de la curva, de esta curva, digamos que por aquí anda nuestro punto x. Justo aquí, nos da el área debajo de la curva hasta x, así que otra forma de pensarlo es que nos da la probabilidad de que obtengamos algún valor menor o igual que x, así que el área sería desde menos infinito hasta x de nuestra función de probabilidad, y esta es la integral respecto de x. Entonces, cuando usamos Excel y la función de distribución normal, digamos, esta es la distribución normal, le tenemos que dar el valor x, le damos la media, la desviación estándar, y si queremos la función acumulativa, la distribución acumulativa, en este caso decimos t de true, y en caso de que queramos la distribución normal, que es esta gráfica, le damos false. False en mayúsculas. Así que déjenme mover esto un poco hacia abajo y sacar la herramienta de pluma. Okay, así que la distribución, la función de distribución acumulativa está justo aquí. Entonces, si le ponemos true en Excel, esta es la función de distribución acumulativa, la misma para esta distribución normal, nada más que aquí estamos acumulándolo. Espero que tenga la intuición. Así que si queremos saber cuál es la probabilidad de obtener 20 o menos, nos vamos a la gráfica de esta distribución. La distribución acumulativa de aquí, podemos ver que si vamos a 20, justo nos vamos casi a qué es la probabilidad. La probabilidad es muy alta, se aproxima al 100%, ¿no? Y eso tiene sentido porque el área debajo de la curva hasta 20, pues prácticamente es toda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es menos la acumulativa, la distribución acumulativa hasta -5? Entonces aquí tenemos -5 y nos da justo el 50%, y eso es porque -5 es la media, y eso nos da justamente que nos da el 50%, ¿verdad? Ahora, si queremos saber la probabilidad de estar entre -1 y 1, lo que vamos a hacer es, déjenme regresar a mi herramienta de pluma, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de obtener menos que -1, ¿verdad? Así que es toda esta área. Y después calculamos la probabilidad de obtener menos que 1. Déjenme hacerlo con otro color. La probabilidad de obtener 1 o menos, aquí. Y restamos el área amarilla a la morada, ¿verdad? Y obtendremos esta área justamente, que es exactamente lo que queríamos realizar y que hicimos en la hoja de cálculo. Esto puede ser un poquito complicado de estar saltando entre la captura de pantalla, la pluma y demás. Así que lo que hicimos fue evaluar la función en -1. Perdón, primero vamos a evaluarla en 1. Evaluamos en 1 la función de distribución acumulativa
y luego evaluamos en menos 1, perdón. Y la diferencia entre estos dos nos va a dar, o ese numerito nos dice esencialmente cuál es la probabilidad de estar entre esos dos, entre menos 1 y 1. Otra forma de pensarlo es que nos da el área debajo de la curva entre menos 1 y 1. Y realmente quiero motivarlos a que empiecen a jugar con Excel y todas estas cosas y los parámetros. Entonces esto fue lo que obtuvimos. Ahora, eh, otra pregunta interesante es, ¿cuál es la probabilidad de estar entre las líneas de la desviación estándar? Digamos, esta es las dos líneas de la desviación estándar. ¿Cuál es la probabilidad de estar entre esos dos? O como algunas personas lo piensan, ¿cuál es la probabilidad de estar a lo más una desviación estándar de distancia de la media, ¿no? Y vamos a utilizar, digamos, en este caso la media es menos 5 y la desviación estándar es 10. Entonces queremos la probabilidad entre menos 15 y la media más la desviación estándar, en este caso es 5, ¿verdad? Entonces queremos la probabilidad entre menos 15 y 5, que es 68.3. De hecho, este caso es la probabilidad de caer a lo más en una desviación estándar de la media, suponiendo que tenemos una distribución normal. Y eso pasa para cualquier tipo de distribución normal. Y nuevamente, este es el área debajo de esta curva. Y la forma en que la obtenemos es con la distribución de la función de distribución acumulativa. Ok. Entonces, evaluamos en 5. Digamos, aquí estamos en el 5. Esta es una desviación estándar arriba de la media. Digamos, esto parece que será como 90%, ¿no? Está arriba del 90%. Y digamos, si evaluamos en menos 15, más o menos parece como entre 15, 16, quizás 17. Vamos a ponerle que es el 18%, ¿verdad? Pero la imagen grande, digamos, es a la que hay que restarle la pequeña, ¿verdad? Entonces, este valor de arriba nos dice la probabilidad de caer en 5 o menos. Muy bien, a lo cual hay que restarle la probabilidad de caer en menos 15 o menos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ok, vamos a subir. Entonces, cuando tenemos 5, cuando evaluamos 5 en la función de distribución acumulativa, eso nos da el área debajo de la curva desde menos infinito hasta 5, ¿verdad? Y cuando evaluamos en menos 15, acá abajo, nos dice la probabilidad de que estemos de este lado. ¿Ok? Entonces, si restamos esta área de la más grande, nos quedamos únicamente con el área debajo de la curva que nos interesa. Ahora, para entender un poquito más acerca de esta hoja de cálculo, porque realmente quiero que jueguen con ella y vean lo que ocurre si cambiamos la distribución. Digamos, vamos a cambiarlo a la media 5. La gráfica se desplazó hacia la derecha, ¿verdad? Hasta 5. Déjenme cambiarlo, ok. Se desplazó de esta forma. Ahora, si cambiamos la desviación estándar, veremos un cambio cualitativamente muy fuerte. Digamos, si le ponemos 6, todo parece como una curva más apretada. Y si le ponemos 2, se vuelve más apretada, más angosta. Y quiero que jueguen realmente con estos parámetros para que tengan una idea intuitiva de lo que está pasando con la distribución. Me hace pensar mucho en cómo se relaciona con la distribución binomial que vimos en otro video. Ahora, para graficar esta curva, lo que hice fue tomarme puntos entre menos 20 y 20, más o menos, y las iba incrementando en cantidades de 1, digamos. Así que esto no es una curva continua, simplemente son puntos graficados conectados por una línea. Después calculé la distancia de ese punto a la media. Simplemente tomé los puntos x menos mu, en este caso es menos 5, está calculando esa distancia. Así que aquí, por ejemplo, es menos 20 y menos 5 son menos 25. Solo hice eso ahí. Aquí en la tercera columna lo que hice fue calcular básicamente el puntaje z, que es dividir entre sigma, que es cuántas desviaciones estándar caben en esa distancia, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera es 12.5, ¿verdad? Del lado izquierdo. Y luego metí toda esta fórmula dada por la función de distribución. Digamos, en menos 20 o en 2 nos da la altura, ¿verdad? Nos da la altura en esta curva. Y luego
Bueno, eso me da el valor en la curva. Pero después hice la probabilidad de que ocurriera eh, calculando con la distribución de función acumulativa, ¿verdad? De hecho, esta es la probabilidad, la función de distribución acumulativa, de que ocurra X o todos los anteriores, o el área debajo de la curva hasta X, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice 0, pero no es 0, sino es 0.00001, o qué sé yo, ¿no? Está redondeado a 0. Pero bueno, entonces la integral debajo de esta curva tiene que ser 1, porque así toma en cuenta todas las posibles circunstancias. Y eso debe suceder para una cantidad muy grande de valores de X. Por ejemplo, si le damos menos 1000 y 1000 nos da el 100%. No es el 100%, pero probablemente será como 99.99999%. Así que de hecho esto lo redondea. Para calcular esto simplemente tomé la función de distribución acumulativa del valor menos 1000 y se lo resté al de la función evaluado en 1000. Ok, de cualquier forma espero que ya hayan tenido una buena sensación, una buena intuición de lo que es la distribución normal. Les motivo a que tomen esta hoja de cálculo y empiecen a jugar con ella. En ejercicios posteriores jugaremos también con esta hoja de cálculo para algunos modelos, digamos si estamos haciendo un modelo financiero que tiene alguna distribución normal alrededor de cierto valor esperado o no sé, alguna distribución de ganancias netas, no sé, hay un buen de ejemplos. Nos vemos en el próximo video.